Imagina que tienes 35 años. Tu esposa ya murió. Tu segundo matrimonio fue un desastre absoluto. Tu padre fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Y encima de todo eso, la comunidad científica no te toma en serio. ¿Qué harías tú? Pues este hombre decidió cambiar la ciencia para siempre en 2 semanas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos de vuelta a Milutrónica. Hoy vamos a hablar de uno de los científicos más subestimados de la historia. Un tipo que vivió una vida que parece sacada de una telenovela turca, pero que aún así encontró tiempo para fundar el electromagnetismo. ¿Sí? Todo eso. Una sola persona. Acomódate porque esto se pone bueno. Antes de arrancar, una pregunta rápida. ¿Sabes cuántos amperes consume tu celular cuando lo cargas? Al final del video, no solo lo vas a saber, vas a entender exactamente por qué ese número lleva el nombre de este señor. ¡Vamos allá! André-Marie Ampère nació el 20 de enero de 1775 en Lyon, Francia. Su papá, Jean-Jacques Ampère, era un hombre muy culto que creía firmemente en una cosa: los niños aprenden mejor cuando aprenden solos. Así que en lugar de mandarlo a la escuela, le llenó la casa de libros. ¿El resultado? Con 12 años, André ya había leído a los grandes matemáticos de la época. Con 13 años, estaba resolviendo problemas de cálculo avanzado. Básicamente era ese compañero cerebrito de la clase. Pero aquí viene el primer golpe de la vida. Corría el año 1793. Francia vivía el periodo conocido como el Terror, la etapa más sangrienta de la Revolución Francesa. El padre de Ampère, Jean-Jacques, fue arrestado por razones políticas y fue guillotinado. André tenía 18 años. Se dice que esta noticia lo destruyó por dentro. Pasó casi un año entero sin poder estudiar, sin poder leer, sin poder hacer nada, simplemente paralizado. Pero algo lo rescató: la naturaleza. Empezó a salir al campo, a observar plantas, insectos, el cielo, y poco a poco esa curiosidad que tenía desde niño volvió. En 1799, Ampère conoció a Julie Carron y se enamoró perdidamente. Se casaron, tuvieron un hijo. Era feliz. Por fin la vida le sonreía. Pero un día Julie enfermó gravemente. Durante años, Ampère dividió su tiempo entre cuidarla, trabajar para mantener a su familia y estudiar matemáticas. Hasta que en 1803, Julie murió. Ampère quedó destrozado. Tenía 28 años, un hijo pequeño y el corazón roto. Intentó rehacer su vida. Se volvió a casar en 1806, pero ese segundo matrimonio fue tan desastroso que terminó en divorcio al año siguiente. Pero oigan, aún así este hombre seguía trabajando, publicando y avanzando. Eso se llama carácter. A pesar de todo, Ampère fue construyendo su reputación poco a poco. Primero como maestro de matemáticas, luego como profesor en la École Polytechnique de París, una de las universidades más prestigiosas de Europa. Sus colegas lo respetaban, pero nadie todavía imaginaba lo que estaba a punto de hacer. Estamos en septiembre de 1820. Ampère asiste a una presentación en la Academia de Ciencias de París y escucha algo que le vuela la cabeza. Hans Christian Ørsted había descubierto que una corriente eléctrica movía una aguja de brújula. ¿Recuerdan a Ørsted del video anterior? Exacto. Su descubrimiento llegó a París como un rumor que se convirtió en terremoto científico. Y Ampère no durmió bien esa noche, porque en su cabeza ya estaba girando una pregunta enorme. Si la electricidad afecta al magnetismo, ¿dos cables con corriente se afectan entre sí? Lo que pasó después es, sin exageración, una de las historias más increíbles de la ciencia. Ampère se encerró en su laboratorio.
y en exactamente 2 semanas presentó ante la Academia de Ciencias una teoría completa del electromagnetismo. Experimentos, ecuaciones, resultados, todo. Para que entiendan la magnitud de esto, yo en 2 semanas no termino un proyecto universitario, pero este señor fundó una rama entera de la física. ¿Pero qué descubrió exactamente? Vamos rápido. Primero, 2 cables paralelos con corriente en la misma dirección se atraen. Segundo, si la corriente va en direcciones opuestas, se repelen. Tercero, creó la fórmula matemática que describe con exactitud la fuerza entre esos cables. Y cuarto, propuso que el magnetismo mismo, el de los imanes normales, era causado por pequeñas corrientes eléctricas dentro del material. Esa última idea tardó 100 años en ser completamente comprobada. Pero tenía razón. Siempre tuvo razón. James Clerk Maxwell, uno de los físicos más grandes de la historia, describió a Ampère con estas palabras. Ampère es el Newton del electromagnetismo. Eso no lo dice cualquiera. Eso lo dice el hombre que unificó toda la teoría del electromagnetismo décadas después, basándose precisamente en el trabajo de Ampère. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? ¿Cuántos amperes consume tu celular al cargar? La mayoría carga a 1 o 2 amperes, o incluso con carga rápida hasta 5 amperes e incluso más. Esa A es el amperio, la unidad oficial del Sistema Internacional para medir corriente eléctrica, nombrada en honor a este señor por la comunidad científica internacional. Cada vez que ves esa letra en tu cargador, es Ampère diciéndote hola. Ahora, escúchenme bien. Ampère perdió a su padre de manera brutal. Perdió el amor de su vida. Tuvo un matrimonio fallido. Vivió gran parte de su vida con deudas y problemas económicos, y aún así encontró tiempo para hacer el trabajo de su vida. Hubo momentos en que Ampère escribió en su diario que se sentía completamente solo, que sentía que el mundo no lo entendía, que se preguntaba si su trabajo servía de algo. Y hoy, 200 años después, su nombre está en cada laboratorio, en cada circuito que construimos, en cada celular que cargas, en cada motor eléctrico que mueve al mundo. Así que si hoy sientes que tu trabajo no vale, que nadie te ve, que los problemas son demasiado grandes, recuerda a Ampère, el hombre que cambió el mundo mientras el suyo se iba derrumbando poco a poco. No necesitas que el mundo sea fácil, solo necesitas seguir trabajando. Bueno, eso fue André-Marie Ampère, genio, sobreviviente y el papá del electromagnetismo. Si este video te gustó, ya saben, like, comentario y suscripción. Eso me ayuda un montón a seguir haciendo esto. Y cuéntenme abajo, ¿cuántos amperes tiene el cargador de tu celular? Vayan a revisarlo ahora. Yo espero. El siguiente de nuestra lista es alguien que tomó todo lo que hizo Ampère y lo llevó al siguiente nivel. ¿Quién es? Eso lo descubren en el próximo video. Hasta entonces, siguen construyendo y sigan aprendiendo. ¡Nos vemos!